Ustedes hicieron un resumen acerca de fugacidad. Si hacemos una definición simple de fugacidad, tenemos que fugacidad representa la fracción de moléculas en forma gaseosa que escapan de un líquido a determinada temperatura. Si nosotros tenemos un líquido, sabemos que existe una temperatura, siendo una temperatura diferente de la temperatura absoluta, podemos considerar temperatura. Entonces, a mayor temperatura, las moléculas tienen más movimiento y algunas de ellas alcanzan a escapar. La fugacidad, por lo tanto, va a ser una función de la temperatura, ¿sí? La energía libre que nos relaciona a la fugacidad, si ustedes recuerdan, la fugacidad se relaciona con la presión. Entonces, realmente, estas moléculas lo que van a hacer es hacer una presión. Y entonces tenemos que la fugacidad es igual a RT logaritmo de F más B, donde B va a ser una constante que va a depender del tipo de sustancia que tengamos. Bueno, eso es a cualquier temperatura. Cuando nosotros tenemos la temperatura tipo, nos queda que F tipo es igual a RT logaritmo de F tipo más B. Si hacemos nosotros la diferencia entre esas dos cantidades, obtenemos que F menos F0 es igual a RT logaritmo de F más B menos RT logaritmo de F0 más B. Por lo tanto, considerando que igualamos la temperatura, es igual a RT logaritmo de F entre F0. Entonces, ¿qué es la actividad? La actividad es la relación que hay entre la fugacidad a cualquier temperatura y una temperatura tipo. Aquí tenemos fugacidad a cualquier temperatura y fugacidad tipo. A eso se le llama actividad. Y entonces llegamos a la ecuación como F menos F0 es igual a RT logaritmo de A, o delta F es igual a RT logaritmo de A. Eso nos va a representar para nosotros la actividad. Si analizamos las fórmulas de energía libre, sabemos que la actividad va a estar relacionada directamente con la presión, ¿sí? Bueno, okay. Cuando nosotros tenemos estado tipo, se considera que la energía libre es igual a energía libre tipo, y entonces F menos F0 va a ser igual a 0. 0 sería igual a RT logaritmo de A, pero ni R, que es la constante de los gases, ni la temperatura son 0. Por lo tanto, el logaritmo de A sería igual a 0 para que esta igualdad nos diera igual a 0, y el logaritmo de A igual a 0 nos indica que A es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que en estado tipo la actividad de todas las sustancias es igual a 1. Ok. Ahora, teníamos nosotros una fórmula donde nos decía que F era igual a RT logaritmo de P. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la actividad en lugar de la presión? Que en la actividad se toman en cuenta las fuerzas intermoleculares que hay y también las interacciones entre solvente y soluto en una solución. O sea, la actividad nos va a dar un valor más exacto si nosotros consideramos el valor de la presión, como se ve en un ejemplo que ustedes tienen en su resumen, ¿sí? Ahí viene la importancia de utilizar, en lugar de presiones, utilizar fugacidades, sabiendo que la relación de fugacidad es precisamente la presión, la actividad. Ok, ahora hay una tabla que es la tabla de la página 213, donde se ve la relación entre fugacidad y presión. Y ahí vemos cómo conforme nosotros nos alejamos de valores de presión o conforme se van incrementando los valores de presión, las desviaciones que existen entre la gamma, que es la relación entre las dos fugacidades, se va haciendo mayor. Cuando nosotros nos acercamos a valores muy pequeños de presión, sí se cumple que la fugacidad y la presión podrían utilizarse para determinar la energía libre. Bueno. Los estados tipo para sólidos y líquidos se toma una atmósfera en cada temperatura, donde realmente no va a haber, la variación va a ser mínima. En este estado, F es igual a F0 y la actividad es igual a 1. O sea, en sólidos y líquidos no dependen de la presión y la actividad vale 1 en cualquier temperatura y presión, ya que si nosotros
vemos las fuerzas intermoleculares en sólidos son muy grandes, en líquidos son menores, pero de todos modos existen las fuerzas intermoleculares y entonces no permiten que haya fugacidad y por lo tanto no haya actividad. Ahora, cuando nosotros tenemos una reacción donde algunos de los componentes están en estado gaseoso, entonces vamos a suponer que estuvieran en estado gaseoso, nuestra reacción está representada geométricamente como A alfa por A más B por B más, otros términos, sería C por C más D por D, ¿sí? Cada uno de estos componentes tiene su energía libre. FA es igual a FA0 más RT logaritmo de AA. FB sería FB0 más RT logaritmo de AB. FC, FC0 más, que son todas tipo, más RT logaritmo de AC, y FD es igual a F de tipo más RT logaritmo de AD. Si nosotros consideramos que el cambio de energía libre es una función de estado donde es igual a F de productos menos F de reactivos, nos quedaría que delta F sería igual a FC más FD, que son los productos, menos FA más FB. Bueno, si sustituimos todas estas ecuaciones, tendríamos primero tendríamos FC más FD menos FA0, FC tipo más FD tipo menos FA tipo más FB tipo, entre paréntesis, nos da como conclusión un delta F tipo. Y entonces, si RT nos representa un factor común, y aplicamos las propiedades de los logaritmos, nos quedaría el logaritmo de AC a la C por AD a la D entre AA a la alfa por AB a la B. Esta ecuación se denomina isoterma de reacción. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a depender del valor de la temperatura.